Bueno, daré comienzo a esta cápsula audiovisual. Primero que nada, saludar a quienes estén viendo este video. Y bueno, eh, mi seminario lo elegí de un tema que me llamó bastante la atención, que es la neurobiología de la adicción. Bueno, me presento, mi nombre es Manuel Muñoz Campillay. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de La Serena. Ingresé el año 2018 y actualmente curso la asignatura de Fisiología General y Regulación a cargo del profesor Eduardo Miranda Urbina. Y esta presentación tiene como fecha el día viernes 8 de julio del 2022. Bueno, antes de comenzar a profundizar en los puntos que voy a tratar durante mi seminario, quería dejar en claro el objetivo de mi trabajo, ya que este presente seminario tiene como propósito exponer una síntesis de la información que recopilé y estudié sobre los conocimientos actuales acerca de las bases neurobiológicas de la adicción, con la idea de que los espectadores, en este caso ustedes que están viendo esto, puedan interiorizarse un poco con el tema de base para abordar aspectos más concretos referentes a los efectos de distintas drogas de abuso en el cerebro humano. Bueno, eh, continuando con la presentación. Eh, los puntos que que voy a tratar en mi seminario, voy a partir con una pequeña introducción que es importante para hablar un poco, o sea, dar una idea sobre lo que voy a hablar. Y luego seguiré con conceptos básicos que son claves para poder comprender sobre lo que estamos hablando, para luego integrar estos conceptos a la teoría de la adicción. Aquí se manejan dos puntos y se formula una pregunta que es la que trato de responder a lo largo de este trabajo. Y luego el otro punto que sigue son los efectos de las drogas de abuso y luego cómo estas drogas de abuso afectan a nivel del córtex prefrontal, para así luego hablar un poco sobre el sistema de motivación-recompensa y terminar con el último punto que es la vulnerabilidad y también tratar un poco lo que es el tema de prevención de consumo de drogas. Bueno, para empezar con una pequeña introducción, tenemos que comprender la definición del término adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se, se define como una enfermedad física y psicoemocional, lo que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que involucran factores biológicos, tanto como genéticos, psicológicos y sociales. También en las últimas décadas se han realizado grandes avances en lo que es el conocimiento de las bases neurobiológicas eh, de las adicciones, y ello ha permitido cambiar completamente el paradigma del concepto que se tenía sobre la adicción, ya que eh, antiguamente se consideraba la adicción como un vicio y pasó de contemplarse como un vicio a contemplarse como un trastorno psicoorgánico crónico, ya que la persona adicta se ve focalizada así progresivamente en la obtención del consumo de la droga y a recuperar posteriormente la ingesta de la droga. O sea, me explico. Sería que una persona adicta se va focalizando progresivamente de a poco en obtener la droga y consumirla, y es tanto el nivel de adicción que le provocan estas sustancias que la persona lo que va a hacer es tratar de volver a consumir, y ahí entra en el ciclo, en el círculo vicioso de las drogas, que al mismo tiempo eso va acompañado del desinterés que pierde la persona, o sea, que el desinterés que se le forma a la persona por las actividades, experiencias, placeres, eh, más que nada el tipo de vida que llevaba antes del consumo y adicción a la sustancia.
se ve un poco afectada la normalidad de su vida. Bueno, según todo lo que recopilé, según y los autores que hablaban sobre la neurobiología de la adicción, me formulé esta pregunta para poder guiarme un poco en lo que voy a hablar sobre el tema que elegí y así hacer como un tema más conciso. Y la pregunta es la siguiente, que dice que ¿qué cambios se producen en el cerebro de un individuo adicto que le provoca la pérdida del control sobre su conducta de consumo, incluso cuando se experimentan consecuencias dañinas de la droga? Es decir, que estos cambios, ¿qué cambios son los que ocurren en el cerebro en una persona adicta? Que la persona consciente de que es una droga, de que le hace mal, sigue consumiendo, sabiendo el daño que le provoca a su salud. Entonces, eh, para poder interiorizarnos un poco más en el tema, tenemos que comprender algunos conceptos básicos sobre la definición de adicción. En este caso son tres. Uno de ellos es la tolerancia, la dependencia y el otro la abstinencia. Si bien la tolerancia se entiende como un mecanismo de adaptación que sufre nuestro organismo a nivel fisiológico, que implica que el consumidor necesite progresivamente más dosis para obtener los mismos efectos. Es decir, la persona que consume sustancias, eh, por así decirlo, o sea, la persona que consume sustancias adictivas cada vez necesita dosis más altas para poder lograr el efecto placentero que le, que le generaba al comienzo de su adicción. Entonces, por eso tiende que las personas adictas consuman cada vez dosis más grandes y eso es o sea, eso es perjudicial para su salud. El otro punto, o sea, el otro concepto que debemos comprender en cuanto a adicción es la dependencia, ya que la dependencia hace referencia a un estado de adaptación, es decir, como cambios neurofisiológicos de las células, circuitos cerebrales, órganos y sistemas, que se produce como consecuencia de una estimulación excesiva de los mecanismos o sustancias como son las drogas. El otro concepto que igual es clave que tenemos que entender es la abstinencia, ya que la abstinencia es un síndrome que se refiere a una especie de cuadro clínico que aparece, que le aparece a la persona consumidora y que más que nada es un, es un síndrome que la persona siente que depende del consumo de esa droga. No puede cumplir funciones, eh, por así decirlo, normales si es que no tiene la droga en su organismo. Entonces es como decir, entre otras palabras, eh, es una mezcla entre dependencia, tolerancia, para poder lograr cumplir sus funciones cotidianas, que lo hace caer en trastornos depresivos, crisis de paranoia, casos psicóticos, todo para que la persona adicta hace lo que esté entre sus manos para poder conseguir y seguir consumiendo. Bueno, aquí vemos una imagen del proceso de la dependencia de la droga donde está en tres colores, verde, amarillo y rojo. Como podemos ver en el color verde, es una persona de uso frecuente o uso recreativo, por así decirlo, donde la dependencia de la droga no presenta síndrome de abstinencia, no hay tolerancia y sí, no hay consecuencias por el uso. Eh, la, en la parte de abuso está con un color amarillo, donde ahí ya presenta una disfuncionalidad en los procesos neurológicos que presenta una persona que consume muy repetitivamente alguna sustancia adictiva. Y aquí dice que hay un síndrome de abstinencia presente, hay consecuencias por el uso, puede ser consecuencias a nivel físico, emocional, y también se presenta la dificultad para dejarlo. Y ya está la dependencia o adicción, que ya en este caso es una enfermedad que se considera como que presenta un síndrome de abstinencia, eh,
consecuencias graves y tolerancia. Y las consecuencias son graves para la salud, tanto física como emocional. Bueno, aquí en este punto trato la teoría de la adicción, ya que esta teoría dice que es más tradicional, por así decirlo, y ya está casi obsoleta, como creo que, como la mencioné anteriormente. Clásicamente se ha creído que las personas consumían droga porque se consideraba un vicio, pero ¿qué es lo que realmente motiva el consumo de las sustancias adictivas? Bueno, aquí en términos generales podemos decir que se han elaborado esencialmente dos teorías de la adicción y se dividen en dos puntos, que uno es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. En el punto uno es, es cierto que en un principio el consumo de una sustancia adictiva o sea, viene determinado por la capacidad de producir placer en la persona que está consumiendo la droga, altera su estado de conciencia, estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, en los opioides, las personas o sea, se les produce una sensación de bienestar. En la cocaína, una sensación de euforia. En el MDMA, una capacidad de comunicación, es decir, se desinhiben. Y en el alcohol le produce sedación. Pero este efecto placentero se lleva a cabo luego de una serie de procesos y factores que ocurren en nuestro sistema nervioso, ya que todos estos problemas van agravando la situación y se genera o se consolida, por así decirlo, una adicción. Pero sin embargo, el placer que se siente no explica el uso continuado de la sustancia, ya que disminuye rápidamente con el tiempo el efecto de tolerancia. En el punto 2, en el consumo para contrarrestar los efectos negativos de la abstinencia, de acuerdo con esta concepción, el sujeto consume para evitar los desagradables síntomas que se le presentan en su cuerpo al no consumir la droga, ya sean síntomas físicos como por ejemplo temblores, taquicardia, también estados de ánimos depresivos, por lo que se denomina, por eso se le denomina el síndrome de abstinencia, que en términos más técnicos podríamos decir que la persona continúa consumiendo porque la droga está actuando como refuerzo negativo. Puede también así verse por un punto de vista como la automedicación. Bueno, aquí vemos una persona en estado eufórico, un ejemplo también de abstinencia en la persona que se está automedicando, y aquí una persona con ansiedad, angustia o sea, esa imagen representa la típica posición de una persona que está nerviosa por consumir, siente angustia. Y bueno, entonces, según la primera pregunta, en base a la teoría de la adicción, ¿cuáles son los cambios biológicos que hacen que el individuo acabe por convertirse en un adicto? Y para entender este proceso, vamos a hacer un repaso de los efectos biológicos de las sustancias adictivas. Ya. Aquí, en este punto, vamos a hablar sobre el rol del córtex prefrontal en la adicción, ya que en el córtex prefrontal almacena una parte de la memoria activa, y esto nos ayuda a definir objetos, a asignarle un valor de acuerdo a nuestros intereses y motivación, y finalmente seleccionar una conducta o atribuir una conducta. Es por eso que en la parte anterior del lóbulo frontal, eh, como muestra la imagen en B, eh, está constituido por tres grandes regiones diferenciales: la región orbitofrontal, la región mediales con inclusión de ciángulo anterior. En el ciángulo anterior, la corteza ciangular anterior resuelve el conflicto emocional de las personas, es decir, suprimiendo la actividad de la amígdala y sus conexiones salientes, y cada una de las cuales tiene capacidad funcional distinta. Por ser la corteza prefrontal un substrato neuronal que da soporte a la capacidad de organizar el pensamiento, la acción y marcarnos objetivos y seguirlos, es decir, la constancia, por así decirlo. Y según la hipótesis, el consumo de drogas o el recuerdo de factores condicionales por el uso de estas drogas nos conducen a que podamos sufrir hiperactividad en los sistemas de glutamatérmicos, que proyectan desde regiones como la corteza cerebral, el hipocampo o la amígdala
al núcleo de accumbens, provocando una potenciación de las respuestas reforzadas dopaminérgicas en los receptores dopaminérgicos. Bueno, aquí tenemos el punto de efecto del consumo crónico de drogas de abuso. Bueno, para entender mejor esto, debemos comprender que aquí ocurre una situación bifásica en la liberación del neurotransmisor. Es decir, cuando la ingesta es aguda, aumentan los neurotransmisores de dopamina y cuando la, bueno, el siguiente punto es el efecto del consumo crónico de drogas de abuso. Primero tenemos que comprender que durante el consumo crónico, los efectos placenteros de la droga van disminuyendo progresivamente, es decir, debido a la tolerancia que se va generando por el consumo de estas drogas, se genera o sea, se genera un proceso de neuroadaptación, por así decirlo, ya que si nos fijamos en el sistema de recompensa y esencialmente en su neurotransmisor principal, que es la dopamina, durante esta etapa se produce una situación bifásica de la liberación de este neurotransmisor. Por una parte, en los momentos, como se ve en la imagen, eh, de ingesta aguda, eh, la droga, los niveles de sinapsis de dopamina aumentan, mientras que por otra parte, cuando se cesa el consumo, o sea, termina, ya no se sigue consumiendo, se produce el proceso de abstinencia que ahí disminuye los niveles de dopamina, entonces la sensación de bienestar se disminuye y así el individuo tiene como la necesidad o siente la necesidad de que tiene que volver a consumir para poder sentirse bien. Y aquí en la imagen que sale de los receptores, es un ejemplo, por así decirlo, de qué pasa durante el consumo crónico. Eh, por ser la funcionalidad de la dopaminérgica, pero también los cambios abruptos en los niveles de dopamina sinápticas, ya que estas son responsables del gran número de alteraciones neurobiológicas que ocurren en nuestro cerebro y los cambios de neuroadaptación, ya que estos son muy característicos en la adicción. Y como se observa aquí, en la imagen, estos cambios afectan los receptores dopaminérgicos de uno y de 2. Ya, también tenemos que saber y tener claro los tipos de drogas. Si bien existen drogas legales e ilegales, eh, esto depende, porque según la Organización Mundial de la Salud, para que una droga sea considerada lícita o ilícita depende de distintos factores, ya que en sí se define droga a cualquier sustancia que uno ingiera, natural que sea natural o sintética, que sea capaz de producir efectos en el sistema nervioso central. Es decir, está relacionado con la modificación del funcionamiento, así como los cambios de la actividad psíquica y emocional del ser humano. Y las drogas ilícitas o legales son aquellas que están disponibles mediante prescripción médica y cuya comercialización está permitida, y las drogas ilícitas son las drogas que claramente no están permitidas ni tampoco eh, eh, están prescribidas por un médico, y su transporte, porte y comercialización está penado por la ley, aunque depende igual del tipo de país donde uno vive, porque en algunos países, por ser como el ejemplo de aquí en Chile, que la marihuana no es legal, en algunos países lo es. Entonces, eh, ahí está como la disyuntiva, por así decirlo, de qué es lo que caracteriza que una droga sea legal o no legal. Y un ejemplo de drogas legales está la benzodiazepina, los que son sedantes hipnóticos, el alcohol y el tabaco. Y las ilegales está la cannabis, están los estimulantes como la cocaína, metanfetamina, anfetamina, alucinógenos como el LSD, la fenilciclidina, los opiáceos, y inhalantes, ketamina. Bueno, tenemos que conocer los distintos tipos de drogas y yo me voy a enfocar en tres, que son las drogas alucinógenas, las drogas estimulantes y las drogas depresoras. Y vamos a partir con las drogas alucinógenas. Primero tenemos que entender que para que una droga, o sea, un alucinógeno,
es un cierto tipo de droga que en dosis o sea, que en dosis no tóxicas causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad del consumidor. Es decir, bajo su influencia la persona ven imágenes, se les presenta la sinestesia, que por ser pueden oler colores, por así decirlo, escuchan cosas, experimentan sensaciones muy distintas a las propias que uno tiene cuando está en estado normal o de vigilia, por así decirlo. Y algunas de estas drogas alucinógenas está el LSD, la psicobilina, el peyote, el DMT y la 250-NBOME. Bueno, el LSD es una sustancia química que altera la percepción. La psicobilina es un componente que proviene de los hongos y se encuentra en regiones tropicales, y en muchas de las partes del mundo donde hay ambientes húmedos. También está el peyote, que el peyote contiene un componente que se llama mescalina. La mescalina, o sea, el peyote es un tipo de cactus sin espina, cuyo ingrediente principal es obviamente la mescalina. Y también la mescalina puede ser sintética. La mescalina inicialmente genera una sensación de euforia y luego de un tiempo, un transcurso, produce una fase de sedación. Entonces, igual a niveles, a dosis muy alta puede ser tóxico y muy perjudicial para la salud. El DMT es una sustancia química también que altera el estado de conciencia y el 250-NBOM es un alucinógeno de tipo sintético, que es este, este tipo de alucinógeno es una mezcla del MDMA y el LSD. Es muy peligroso. Bueno, aquí podemos observar un cerebro, una corteza cerebral, donde se ven en las interacciones neuronales, por así decirlo, y en estado normal, y en otra, la que está en la parte inferior, bajo el consumo de la sustancia LSD. Podemos ver que en comparación de en la imagen de arriba con la de abajo, la, la actividad neuronal en estado, o sea, con esta droga del LSD, se altera demasiado. Es porque estas sustancias químicas son muy poderosas y alteran demasiado la percepción de la persona, por lo que eso implica muchas conexiones y liberación de neurotransmisores. Bueno, por otro lado tenemos las drogas estimulantes, que las drogas estimulantes son drogas que también afectan al sistema nervioso central. Son un grupo de sustancias que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir, tras un consumo de café, por así decirlo, porque también una droga estimulante es la cafeína, y también hasta un estado de hiperactividad tras el consumo de cocaína o anfetamina. En el grupo destacan los estimulantes mayores, por así decirlo, que son la anfetamina y cocaína, que son peligrosos para la salud humana, y estimulantes menores como la nicotina y la xantina, que están presentes en el cigarro y en la cafeína. Bueno, algunos ejemplos de drogas, como mencioné, están la cocaína, la anfetamina, la metanfetamina y el éxtasis. Y las drogas estimulantes son un tipo de sustancia que acelera el funcionamiento habitual del cerebro, como mencioné antes, y estos efectos pueden ir desde alteraciones cardíacas y sudoración. Bueno, en esta imagen podemos ver una persona, o sea, vemos tres imágenes de tres cerebros de una persona, que la primera es una persona sana, donde podemos ver la actividad neuronal normal, y en medio eh, disculpe, el consumidor de anfetaminas tras un mes de abstinencia, es decir, los niveles de, de dopamina son bajos y de otros neurotransmisores, en comparación con una persona que lleva 14 meses de abstinencia, que ya se está recuperando y la actividad cerebral es mucho mayor, por así decirlo. En comparación entre las tres, entre uno normal, eso sería como lo ideal, en el medio que se baja actividad cerebral, o sea, de conexiones neuronales, y tras los 14 meses ya se va recuperando poco a poco. Ya, las drogas depresoras
Estas drogas, bueno, en este punto vamos a hablar sobre las drogas depresoras. Eh, bueno, ¿qué define que una droga sea depresora? Son sustancias que en su capacidad entorpecen el funcionamiento habitual del cerebro, provocando reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta un coma y que en procesos progresivos adormecimiento cerebral. Las más importantes de este grupo son el alcohol, los opioides como la heroína, morfina, metadona, tranquilizantes, pastillas para calmar la ansiedad o hipnóticos, pastillas para dormir. Estas drogas depresoras aumentan la actividad del ácido gamma eh, aminoburítico o el GABA, que es una sustancia química que inhibe la actividad cerebral. Por eso produce efectos calmantes y se ocupan para tratar somnolencia, ansiedad y trastornos del sueño. Bueno, en este punto, la neuroadaptación y dependencia de sustancias, como hemos mencionado, el consumo el consumo habitual de estas drogas produce cambios a nivel neurobiológico en regiones cerebrales y estos cambios neurobiológicos en las distintas regiones del cerebro pueden producir cambios motivacionales y conductuales, como hemos mencionado, y cambios en procesos cognitivos. Como podemos observar en esta imagen, que una persona saludable tiene mucha actividad neuronal y en comparación con una persona drogadicta que ha disminuido notoriamente en comparación con una persona normal y eso trae el abuso de sustancias eh, dañinas para, para el cerebro, que son las drogas. Y un ejemplo igual de una persona consumiendo drogas o pastillas. Bueno, aquí llegamos al punto de los mecanismos cerebrales en el sistema de motivación recompensa. Bueno, este punto es bien interesante porque encontré un paper sobre un estudio en ratas que habla sobre el placer, por así decirlo. Como los autores son James Halls y Peter Milhem, que estos investigadores implantaron en ratas un electrodo para estimular de manera eléctrica distintas zonas cerebrales que ahora conocemos como sistema disculpa, de motivación y recompensa o de reforzamiento. Como vemos en la imagen uno, o sea, la parte A. eh, donde el sentir placer cuando llevamos a cabo o sea, según los autores, sentir placer cuando llevamos a cabo conductas que son críticas para nuestra existencia, nos motiva a repetirlas. Es decir, son conductas, por así decirlo, autodestructivas. Y el placer se induce porque disponemos de un sistema cerebral que nos permite experimentarlo. Y este fue el que fue descubierto por estos investigadores. Bueno, en este experimento, o paradigma, por así decirlo, y que se dedicaron a investigar James Hall y Peter Milher, eh, ocuparon una rata donde la rata podía oprimir una palanca, eh, como se observa ahí en en la imagen, y en la cabeza tiene conectado o sea, el electrodo eh, bajo distintos, o sea, la rata estaba bajo distintos estímulos donde la rata al presionar la palanca, por así decirlo, el electrodo le estimulaba el cerebro y por ende producía varios cambios neuronales. Y la rata era capaz, se dieron cuenta que era capaz de hacer hasta 2000 veces en una hora eso porque los estímulos como comida, feromonas femeninas, no eran llamativas para él. Era tan el cambio que se sentía la rata en el cerebro le hacía transitar por superficie electrificada y soportar choques eléctricos dolorosos solamente para conseguir la autoestimulación, que era el electrodo.
Con base en estas observaciones, los investigadores llegaron a la conclusión revolucionaria de la época que la conducta estaba impulsada por el placer. Y bueno, aquí llegamos a este punto que es el mecanismo, y bueno, aquí llegamos al punto de mecanismos cerebrales y el sistema de motivación-recompensa. Bueno, aquí yo encontré un paper de unas investigaciones que, unos investigadores que son James Hall y Peter Milgren, eh, quienes experimentaron con una rata a la cual le ponían un electrodo en la cabeza y dentro de una jaula donde tenía un contenedor que contenía distintos tipos de drogas, donde los investigadores lo que hicieron fue que, y bueno, aquí llegamos al punto de mecanismos cerebrales y el sistema de motivación-recompensa, donde para realizar este punto encontré un paper sobre dos científicos, James Hall y Peter Milger, que hicieron un experimento de conducta en ratas, donde esta conducta estaba guiada por el placer, por así decirlo, donde se llevaron a cabo conductas que son, o sea, mm, y bueno, aquí llegamos al punto de motivación-recompensa, mecanismos cerebrales del sistema de motivación-recompensa, donde aquí, para partir hablando en este punto, sentir placer cuando llevamos a cabo conductas que son críticas para nuestra existencia, por así decirlo, autodestructivas, nos motiva de nuevo a repetirlas. Entonces, el placer se produce porque disponemos de un sistema cerebral que nos permite experimentarlo. Y ese fue uno de los planteamientos que se realizaron los científicos en 1954, James Hall y Peter Milger, donde los investigadores implantaron en ratas un electrodo para darle estimulación eléctrica en la zona cerebral que ahora conocemos como sistema de motivación y recompensa o de reforzamiento, eh, donde el experimento se trata de que una rata podía oprimir una plaqueta que activaba un interruptor que le permitía autoestimularse, es decir, le llegaba un choque en la cabeza de corriente. Entonces, al autoestimulizarse, autoestimularse, eh, a través del electrodo era capaz de hacerlo hasta 2000 veces por hora, ignorando todos los estímulos como la comida, agua, hasta feromonas femeninas de las ratas. Es decir, la conducta era repetitiva, esta era algo adictivo, por así decirlo. Y la rata se transitaba por superficie eléctrica y soportaba choques eléctricos dolorosos solo para conseguir la autoestimulación. Y en base a estas observaciones, Holz y Milker llegaron a la conclusión revolucionaria para ese entonces, para esa época, de que la conducta estaba impulsada por el placer. Y esto abrió o sea, impulsó la investigación para saber qué era lo que producía ese placer. Y aquí llegamos a el sistema dopaminérgico. Aquí, como podemos ver,
Ahora sabemos, como ya han avanzado la ciencia, que la sensación placentera experimentada al llevar a cabo conductas como comer, beber, tener sexo, es regulado por distintos sistemas. El más estudiado por Holmes y Milser es el sistema de motivación y recompensa, ya que este modelo anatómicamente constituido por neuronas dopaminérgicas está agrupada en la llamada área ventral tegmental, donde estas neuronas del área ventral tegmental proyectan el núcleo de la amígdala, constituyendo una vía mesolímbica y la corteza prefrontal, contribuyendo al placer y a la liberación de eh, receptores dopaminérgicos, que son los de uno y de 2 como había mencionado anteriormente, expresados por la neurona sobre las terminales de glutamat térgicas, que llevan a otras estructuras como la corteza prefrontal y la amígdala. Y cabe destacar que la única vía dopaminérgica en el cerebro eh, importante para la motivación y recompensa es el área ventral. Y así esta área ventral tegmental se activa cuando realizamos una tarea gratificante, es decir, por esto en la figura de aquí del cerebro, la número A, se ven las vías dopaminérgicas y, y la sinapsis dopaminérgica. Como adicionalmente se señala un transportador de dopamina bloqueado por la cocaína, facilitando la estimulación de dopamina. Y bueno, en este gráfico del paper de los autores mencionados, aquí se ve cómo sustancias afectan la motivación, o sea, cómo sustancias afectan el sistema de motivación y recompensa, generando una liberación masiva de dopamina. Es decir, esta liberación masiva de dopamina está asociada al consumo y reducción de su liberación, incluso por debajo de la liberación basal o mínima de consumo. Durante la abstinencia del consumo, la droga se manifiesta en esta reducción de dopamina, que señala una relación del estado de ánimo disfórico que afecta al usuario. Es decir, si observamos eh, el tiempo, que es de 1 a 5 horas, y la cantidad de dopamina que se libera, bajo distintos factores como el alimento, sexo, alcohol, nicotina, morfina, cocaína, podemos observar que las drogas, por así decirlo, como la cocaína, morfina, nicotina, la cantidad de dopamina que se libera en el transcurso de tiempo es mucho mayor que comer, la sensación de comer. Entonces podemos como equiparar o poner en la balanza como la actividad que estas drogas producen en nuestro sistema nervioso y eh, principalmente en el sistema dopaminérgico. Y bueno, el último punto que voy a tratar en mi presentación es el tema de la vulnerabilidad y la prevención de drogas, ya que la vulnerabilidad eh, está, por así decirlo, regida por distintos contextos. Puede ser contextos familiares, el abandono, situaciones de depresión o muchos motivos, los que pueden llevar a que una persona tenga conductas autodestructivas que lo lleven a conductas adictivas. Es por eso que es súper importante tener en cuenta el riesgo del consumo de estas drogas y, y las conductas que te pueden generar, porque uno puede partir con un consumo pequeño de alguna cantidad de tipo de droga, pero cada vez que tú vas consumiendo, si es habitual, como mostraba anteriormente, eh, vas a necesitar una dosis más grande para poder lograr la sensación de placer. Entonces hay que tener mucho ojo en el consumo de estos tipos de drogas. También un tema muy importante a mi parecer para la prevención de estas adicciones es fomentar factores de protección, eliminar factores de riesgo e- en, en conducta. También, primero que nada, evitar el que se reproduzca el consumo de la conducta adictiva y sobre todo
evitar que se convierta en un problema para la persona y su entorno social, porque más que nada una persona adicta no es una enfermedad única, tú enfermas a tu círculo cercano, a tu entorno, y es por eso que eh, a mi parecer faltan más proyectos, o sea, que se desarrollen proyectos de prevención de drogodependencia y de trastorno adictivo, por así decirlo, en diferentes ámbitos, como puede ser en el ámbito nuestro como futuros profesores educativos, familiar, comunitario, ocio, tiempo libre, tener actividades, pero desde el punto como futuros docentes es súper importante tener claro este tipo de situaciones para poder formar y educar a los niños en modos de prevención ante estos riesgos que llevan el consumo de sustancias adictivas. Y eso sería. Aquí está la linkografía y bibliografía. Aquí está el primer link, que es el experimento, por si alguien quiere leerlo y algunos papers que leí. Muchas gracias.